Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Healthy Space. Estamos en el mes de octubre, mes rosa. Por lo tanto, la campaña que vamos a estar trabajando durante este mes, como en los capítulos anteriores, tiene que ver referente a esto. Antes que otra cosa y de iniciar por completo, queremos darle las gracias a todos por sus suscripciones, por los likes que nos dejan en los reels que estamos subiendo en Instagram, en TikTok, en Facebook. Muchísimas gracias a todos, a los nuevos bienvenidos, qué bueno que estén aquí. Recuerda que este es un espacio para conocer, esto es un espacio de información, de educación y de prevención. Esto es muy importante para todos nosotros, el esfuerzo que hace Healthy Space por traerte a los mejores. Créeme que es algo enorme, no tienes idea de cuánto. Y justamente hoy nuevamente estamos de manteles largos, tenemos aquí a la presencia de alguien muy especial, ya familiar, ya de casa, podemos llamarlo así. Entonces, vámonos de lleno con este capítulo que seguramente te va a interesar demasiado. Así que aquí comenzamos. Cáncer cervicouterino, el poder de un papá Nicolau, con el doctor Cristian Ramón Vargas Arévalo, con especialidad en oncología médica, residente de 3 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Healthy Space. Pues muy bien, el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Ramón Vargas Arévalo. Él es especialista en oncología médica, residente de 3 años en el Instituto Nacional de Cancerología. Él está de invitado nuevamente con nosotros para hablar de algo sumamente importante y que en ocasiones tenemos siempre el miedo de poder tocarlo, ¿no? Porque pues es algo sensible y sobre todo por los tabús que existen detrás de ello. Esto es el cáncer cervicouterino. Doctor, muy afortunado nuevamente de tenerte aquí con nosotros. Bienvenido a tu espacio. Como ya lo mencionamos, eres de casa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente, pues después del primer programa, bastantes dudas, bastantes cosas nuevas que tratar. Entonces, pues más en este mes que nos estamos dedicando tanto a la prevención de cáncer de mama, que es uno de los principales, pero pues no dejar atrás otro tipo de cáncer, ¿no? Claro. Y principalmente cáncer cervicouterino, que también es uno de los cánceres que más vemos en México. Sí, así es. Créeme que el capítulo que sacamos la vez anterior contigo, no, hombre, lleno de mensajes, muchas preguntas, como bien mencionas, muchas dudas de parte de nuestro público. Esperemos que más adelante podamos retomar ese contenido y ir respondiendo un poquito más las preguntas que nuestro auditorio tiene. Hoy, por lo tanto, hablaremos de cáncer cervicouterino. Como bien mencionas, este es mes del cáncer de mama, pero este cáncer también es de los que más hay en México. Sí, efectivamente, el cáncer cervicouterino representa uno de los cánceres más frecuentes. Incluso me atrevería a decir que es el segundo cáncer ginecológico más frecuente, solamente detrás de cáncer de mama. En los países desarrollados, por ejemplo, México es uno de los problemas de salud más importantes, más en los países en vías de desarrollo, todo esto por el acceso difícil a la salud, al tamizaje, a la vacunación, más sobre los tabúes que esto puede llegar a conducir. Y pues, como les comentaba, es uno de los cánceres que más nos toca ver en la consulta y desgraciadamente también es uno de los más sintomáticos. Silencioso y no te das cuenta hasta que ya... Sí, justo las lesiones precancerosas o las lesiones premalignas tardan incluso hasta 10 años en desarrollarse. Entonces puede haber lesiones que sí puedas detectar, puede haber lesiones que no puedas detectar. Entonces, pues para eso estamos el día de hoy, para platicar sobre estrategias de tamizaje, estrategias de vacunación y cualquier otra duda que vaya surgiendo, pues con gusto la podemos resolver. Excelente, doctor. Bueno, vamos a empezar de lleno ya con el contenido. ¿Qué es el cáncer de cérvix? Pues como bien lo comentamos, el cáncer de cérvix es una neoplasia maligna bastante frecuente, representa el segundo cáncer más frecuente, hablando de cánceres ginecológicos. La parte del cérvix es lo que comúnmente se conoce como lo que está debajo de la matriz, como comúnmente se conoce. Nosotros lo conocemos como endometrio. Y el cérvix es esa parte de la unión entre la vagina y el endometrio. El cáncer de cérvix es
Justo hay una zona de transición en esta parte. Hay dos epitelios, a lo que nosotros llamamos zona de transición, y es una de las zonas en donde más frecuentemente se puede presentar. De hecho, es la zona más frecuente donde se presenta, y pues es una neoplasia que cada día estamos viendo con una mayor incidencia, a pesar de las estrategias de tamizaje implementadas, a pesar de vacunación, a pesar de todo esto. Recientemente hay varias publicaciones en donde dice que es que por cada paciente que no se vacune o por cada paciente que no completa una adecuada vacunación, puede haber una infección hasta de 4,000 pacientes nuevas. ¡Oh! ¡Qué locura! Y, por ejemplo, esta vacunación es las campañas que realizan en las escuelas para las niñas de quinto año de primaria, que es de los 10 a los 11 años. Sí, de hecho hay diferentes estrategias de vacunación, hay diferentes vacunas y hay diferentes tipos. El cáncer cervicouterino tiene diferentes factores de riesgo. De los más importantes es, por ejemplo, el tabaquismo, otro factor muy importante. Lo tocamos la vez pasada, el tabaquismo, que está una prácticamente vez más, está presente en todos. Exacto. Es como la tía chismosa, está en todo. Entonces, pues el tabaquismo es uno de los factores más frecuentes. Un inicio de vida sexual temprana también, justo porque la parte del epitelio de transición en las pacientes muy jóvenes, menores de 13, 14 años, que pues es prácticamente el inicio de vida sexual en México aún está expuesto. Y el factor de riesgo más importante, sin lugar a dudas, es la exposición al virus del papiloma humano. Este es bien importante porque no solamente está en el cáncer cervicuterino, hay diferentes cánceres que se relacionan, cánceres de cabeza y cuello, por ejemplo. O sea, no es solamente el cáncer cervicuterino, y este lo podemos dividir en cánceres de alto riesgo o en cánceres de bajo riesgo. No todos los serotipos del virus del papiloma humano producen cáncer. Hay serotipos que lo producen en una mayor cantidad. Si bien sabemos que hasta el 90% de los pacientes con cáncer cervicouterino tienen afección por este virus, no todos los serotipos lo pueden presentar. Y hay serotipos de riesgo, los más frecuentes 16, 18, sin embargo hay otros como el 6 y el 11, que si bien no te dan una transformación maligna, sí pueden desarrollar verrugas genitales o algún otro tipo de infección de transmisión sexual. Y justo esto es bien importante, conocer cuáles son los serotipos de riesgo, porque las vacunas van dirigidos hacia estos serotipos. Las diferentes vacunas, aquí en México hemos visto 3, hay más estrategias de vacunación, pero generalmente todas las vacunas van dirigidas contra estos serotipos que nosotros conocemos como alto riesgo. Y sí, como bien los mencionas, una de las estrategias de vacunación o la más aprobada es tratar de vacunar tanto a hombres como mujeres. Esto es bien importante. También los hombres tienen que llevar un esquema de vacunación, tanto a hombres como mujeres en una edad temprana. Esto se ha visto porque en varios estudios que se han realizado, el que tú tengas una vacunación a una edad más temprana, entre 9 a 12 años, tienes una seropositividad y un porcentaje mayor de protección a lo largo de tu vida que incluso recibir 3 vacunas después de los 26 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Oye, y por ejemplo, hablabas de la vacunación tanto de hombres como mujeres. La vacunación en hombres, ¿esa cómo funciona? ¿Cómo es? ¿También es parte de la estrategia que tiene el sector salud para hacerlo, o tienes que ir a una clínica en específico, o es algo que va diferente? Desgraciadamente, y lo que más pasa con el cáncer cervicuterino es que el hombre es portador, pero es asintomático. Entonces, en el hombre se pueden presentar diferentes situaciones, puede haber verrugas genitales, incluso puede haber una transformación, ya sea por ejemplo, cáncer de pene, o sea, cosas así. Entonces, para los hombres también está recomendada una vacunación, principalmente a edad temprana, de 9 a 10, incluso 11, 12 años. Desgraciadamente, si no mal recuerdo, en el año 2008, por ahí más o menos, fue que se introdujo la vacuna en la cartilla nacional de vacunación. Posteriormente, en el 2012, 2015 fue retirada. Entonces, ahorita, pues para los hombres es un poco más complicado tener el acceso a una adecuada vacunación. Deberíamos vacunarnos todos desde una edad temprana por esto de la seropositividad y pues para desarrollar anticuerpos. Cuando hay una enfermedad, el cuerpo genera sus propias respuestas. A esto se llama anticuerpos. Si nosotros nos vacunamos, incluso se ha visto que con las vacunas para el virus del papiloma humano se produce una respuesta hasta 100 veces mayor
que solamente el que nuestro cuerpo produzca los anticuerpos propios. Wow. No, por eso la importancia de poder tener esa vacuna. Exacto, todo el acceso, toda la salud pública y más que nada porque en cáncer de cérvix, una vez que hay un adecuado tamizaje, una vez que hay una adecuada prevención, disminuye hasta en un 7 a un 11% más o menos el riesgo de muerte de todo el cáncer. Claro, o sea, claro. Si tú te vacunas, tienes un adecuado tamizaje, tienes una disminución de hasta un 10% del riesgo de fallecer por este tipo de cáncer específico. No, pues sí, es bastante. Y bastante importante. Es muy bueno y es importante. Hace ratito estábamos hablando de los factores de riesgo. Mencionabas algunos. ¿Esos son los más o hay algunos otros? Estos son los factores de riesgo que más se han asociado, pero Okay. por ejemplo hay otros factores de riesgo que si bien la asociación no es tanta, podemos decir que sí, efectivamente están relacionados. Uno de ellos que queda mucho en duda, que también pudiéramos tratar en otro tema, es por ejemplo las mujeres que tienen muchos partos vía vaginal o lo que normalmente se conoce como parto natural. Parto Esto natural. porque el cérvix queda expuesto más tiempo, la parte de la zona de transición queda expuesta más tiempo y es más propensa a una inflamación. Wow. Como mencionábamos en el podcast pasado, cuando la célula se muere, tratan de venir nuevas células a tratar de cubrir la función de esa célula. Entonces, justo cuando hay una infección por virus del papiloma humano o la parte del cérvix queda expuesta, el virus tiene una facilidad para poder entrar. Y algo que este virus tiene es que puede hacer lo que se llama latencia. Latencia quiere decir que el virus esté en una célula y no precisamente estar provocando síntomas, solamente quedarse ahí. Exacto. Y uno de los factores también importantes es la inmunosupresión. Por ejemplo, pacientes que ya tienen otras comorbilidades como VIH o incluso pacientes, no sé, que les trasplantan algún órgano y están recibiendo algún tipo de terapia para tratar de no producir las suficientes defensas y no rechazarlo, también tienen un mayor riesgo de presentar este tipo de infecciones. Infecciones, sí. Hasta el 90% se pueden curar dentro de los primeros 2 años. Pero sí hay pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo desnutrición, pacientes que están inmunodeprimidos, pues son pacientes que tienen un mayor riesgo de poder desarrollar tanto una lesión latente como una progresión. Ahora, hay serotipos que son de mucho riesgo, como el 16 y el 18. Y el 16 tiene una característica bastante especial, que una vez que te infecta, una vez que quedas infectado, la progresión a cáncer va a ir de una manera lineal. El serotipo 18, que también es un factor de riesgo importante, no tiene una progresión lineal, es una progresión que va y regresa, que va y regresa. Entonces en los estudios de tamizaje es bien difícil detectarlo. Sí, claro. Porque va a haber veces en las que sí se va a detectar y otras luego, en las que no. Exacto, entonces eso juega mucho con el papel y con lo que las pacientes entienden, claro. Porque primero me dice que sí lo tengo y luego me dice que no lo tengo y luego me vuelve a decir que sí. Y de ahí parte mucho esta cuestión del tabú o del de no creer, ¿no? O tal vez decir, pues es que hasta parece que están jugando, porque primero me dijeron que no, después me dijeron que sí, ahora ¿a quién le creo? O tú eres responsable porque me engañaste, pero no, es parte del mismo... Sí, justo también tiene mucho que ver el hecho de en qué parte te hagas las pruebas, ¿no? O sea, también hay laboratorios en los que sabes que es más confiable y hay laboratorios en los que sí pondrías en duda diferentes resultados, pero sin lugar a dudas las estrategias de tamizaje como la prueba de Papa Nicolau, que es la más accesible, si bien ya va un poquito más en desuso, tenemos diferentes pruebas genómicas en donde se puede detectar el virus en una prueba y de ahí decirte, ok, es positivo o no es positivo. Wow. Son técnicas de precisión que ya tienen tiempo utilizándose. Claro. Y pues tienen una sensibilidad mucho más específica, tienen una sensibilidad mucho más alta para poder detectar este tipo de infecciones. Qué maravilla. Al final, volvemos a lo mismo, tocábamos el tema en el capítulo anterior con el doctor Palafox, cómo la tecnología viene a darnos cada vez un avance tan significativo que hace que cada vez sea más preciso todo, ¿no? Y no andar como viendo o atinándole para ver si funciona o no funciona. A mí se me hace sorprendente verdaderamente todo eso. Sí, de hecho tenemos diferentes formas de secuenciarlo, diferentes formas de ver el virus. Obviamente no vamos a ver un virus directamente, claro. Pero sí podemos detectar el DNA del virus, o sea, el ADN. Y esto prácticamente es una firma donde nosotros podemos decir de una manera certera está presente, no está presente. Sí. Y justo esto cambia mucho todo el abordaje y cambia mucho el pronóstico de las pacientes, porque si son serotipos de bajo riesgo,
pues el abordaje es de una manera diferente. Sabes que no te va a hacer bien una progresión a cáncer, pero pues obviamente es algo que debe tener seguimiento. Claro. O aquellas pacientes que tienen serotipos de alto riesgo, en las que el seguimiento pues es diferente. Sí. Oye, doctor, ¿y cuál sería la forma de abordar el tratamiento para abordar este cáncer? Primero tenemos que hacer una adecuada detección. Hay diferentes guías, hay diferentes estrategias de manejo. La gran mayoría de las guías recomiendan la prevención a los 25 años. Okay. ¿Esto por qué? Porque las lesiones tardan aproximadamente de 7 a 10 años en poder desarrollarse. O sea, a los 25 años, siendo un paréntesis, más o menos la edad de inicio de vida sexual activa en México ronda entre los 12 y 13 años. O sea, es sumamente impresionante. Sí, entonces, impresionante. haciendo como una reflexión a eso, de los 12 a los 13 años más 10 años estaríamos en una edad de 23, 24, 25 años. O sea, en este tiempo, en teoría, la gran mayoría de las pacientes y de los pacientes ya deben estar expuestos o ya tuvieron una primera exposición al virus del papiloma. Exacto. Entonces, lo que tratamos de hacer es un adecuado tamizaje. Nos referimos a tamizaje cuando tratamos de detectar una enfermedad antes de que ésta pudiera propagarse o antes de que ésta pudiera progresar. Entonces, la edad de inicio es a los 25 años. Y el tamizaje lo vamos a dividir dependiendo de las edades. Ok. Si tienes una paciente de 25 años hasta los 35 años más o menos, la prueba ideal o lo que tú le puedes pedir es una citología cervical, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como prueba de Papá Nicolau. Claro. Para la prueba de Papá Nicolau, pues obviamente hay muchos tabús, hay muchas formas, hay muchas cuestiones. Me tocó hacer pruebas cuando estaba en Monterrey y sí era bien complicado porque primero, todo el tabú que existe, ¿no? Tú como hombre, ¿cómo le explicas a una paciente lo que le vas a hacer? Probablemente sea su primer contacto después de estar expuesta y todo esto. Claro. Entonces, también tú como médico tienes que tener todo el respeto de poder decirle la prueba consiste en esto. Algunas veces puede haber sangrado. Las pruebas generalmente se practican o se hacen en posición ginecológica, que es similar a las posiciones que se ponen cuando va a haber un parto. Entonces, también para las pacientes, pues es incómodo. Es incómodo, sí, claro. Sí, posteriormente existen diferentes tipos como de cepillos o de brush que nosotros llamamos, y lo que se hace es introducir en la parte del cervix. El cervix tiene una parte, se divide en dos. Una parte que es más glandular, que se llaman, o que es la parte donde hay glándulas, adenocarcinoma, por ejemplo, que es la parte más interna, y la parte más externa son células epiteliales o células escamosas, de donde deriva el 90% de los cánceres, que es un carcinoma epidermoide. Entonces, lo que estos CitoBrush hacen es que toman una muestra alrededor de todo el cervix y tienen diferentes como longitudes entre las cerdas. Entonces, lo que hacen es que toman la muestra de la parte de afuera, pero también toman muestra de la parte de adentro. Posteriormente, lo que se hace es que se fija, se toma un portaobjetos, se pone la muestra, se fija, se tiñe y luego ya se lee. Esta es una de las estrategias principales. En las mujeres de 35, por ejemplo, hasta los 45, 50 años, en donde la exposición ya es mucho más frecuente, podemos hacer tres cosas. La primera cosa es hacer la prueba de Papá Nicolau, que también está aprobada en cuanto esté disponible, en cuanto se tengan los recursos. Otra prueba importante y de lo que más nos tocaría hablar serían las pruebas de detecciones virales. A las pacientes de más de 35 años o en edad reproductiva se les solicita una prueba de detección de virus del papiloma humano. Esto para detectar los serotipos 16, 18 o si tienen algún serotipo de alto riesgo. Los de alto riesgo, justamente. Exacto. O podemos hacer lo que para mí se me haría lo mejor, una prueba que es un co-testing en donde utilizamos las dos. Utilizamos tanto la citología cervical como utilizar una prueba genómica para poder detectar los serotipos de alto riesgo. Ahora, también es bien importante saber cuándo detener un tamizaje. O sea, también es bien importante saber hasta qué edad se puede realizar, a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Y justo las guías son muy puntuales. Pacientes mayores de 65 años, que por ejemplo ya no tengan útero, que ya no tengan matriz, pues obviamente son pacientes en las que no estaría tan recomendado seguir haciendo un tamizaje por la edad, por diferentes factores. Pacientes, por ejemplo, que ya tengan varias citologías negativas más de 3 años, que nunca hayan tenido un antecedente de una lesión premaligna o que sus tomas
genómicas para virus de alto riesgo también hayan salido negativas. Entonces, si seguimos esto, creo que podemos tener un adecuado tamizaje. Desgraciadamente no lo podemos hacer y estamos subestimando o estamos infratamizando hasta 1/3 de la población. Muchísimo, es una locura. Y viene esa parte como de, tú como médico, ¿qué puedes hacer al respecto? Exacto, pues lo que nos toca prácticamente es tratar de promover todas las campañas. Si bien las pruebas de detección de DNA para estos serotipos son un poco más costosas, son un poco menos accesibles, la parte del sector salud pues también tiene diferentes pruebas de tamizaje. Entonces, Claro. A ti como médico te toca decirle a la paciente cuándo se debe tamizar, qué es lo que debe hacer. Y la importancia de hacerlo, porque a veces justamente por es que me va a doler, es que me van a lastimar, es que tengo miedo y esas cosas, o mi esposo no me deja porque pues técnicamente alguien más me está mirando, me están introduciendo algo que pues a él no le gusta, ¿sabes? O sea, son muchos factores y que al final puede sonar a una locura lo que yo estoy diciendo, pero es una realidad. Sí, justo nosotros vemos muchas pacientes que cuando llegan a la consulta, quien toma la batuta de decir cómo se siente la paciente, cómo está, después de haber recibido esposo, ¿no? quimio, radio, exacto, es el esposo. Y él es el que te dice, está sangrando, le duele esto, y tú tratas de hablar, dirigirte con la paciente, y la paciente no contesta. Entonces, también eso es un problema al que nos enfrentamos bastante frecuente. El hecho, como bien lo estábamos mencionando, de que pues la pena, ¿no? El tabú. Y más que nada porque es como el virus del papiloma humano está relacionado con la transmisión sexual, entonces el estigma, el tabú que te van a decir, creo que es una de las cosas más importantes y es pues tratar de decirles a nuestros pacientes que pues si bien la principal forma de transmisión es en una transmisión sexual, pues el llevar una buena vida, el llevar una relación sana, el llevar una relación monógama, pues también te puede prevenir mucho este tipo de infecciones. Claro, pero también mencionábamos en otro capítulo con el doctor fuera de cámaras que hasta en un simple beso te puedes transmitir el virus del papiloma humano. Puede haber muchas formas. Si hay contacto con la lesión, pues claro, obviamente es mucho más fácil que esto se pueda propagar, pero siempre la vía más importante o la vía que más hemos estudiado pues es la vía de transmisión sexual. Incluso pacientes que tienen virus del papiloma humano que están embarazadas se lo pueden transmitir incluso durante el parto, ¿no? También es bastante frecuente. Y uno de los puntos importantes que tratábamos es si la vacunación es segura para pacientes que están embarazadas. Okay. Sí, efectivamente la vacunación es segura para este tipo de pacientes. Si la paciente está embarazada y se quiere vacunar, no hay ninguna contraindicación para hacerlo. Pero deberíamos esperar a que la paciente termine el embarazo, termine todo el proceso para poder vacunarlo. Pero si por alguna razón ella desea vacunarse, no habría ninguna contraindicación. Incluso cuando tiene lactancia, tampoco habría ninguna contraindicación. Qué maravilla, qué maravilla. Bien mencionas esa cuestión de la estigmatización, ¿no? Por eso también muchas mujeres se niegan a hacerlo, ¿no? Porque no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a decir mi comadre? ¿Qué va a decir mi familia? ¿No? ¿Que dónde andaba yo para que me pude haber contagiado de esto, ¿no? Hablabas hace un momento de la vacunación. Cuéntanos más de ella. Ya hablaste que puede ser niño, ya hablaste que puede ser durante el embarazo. ¿Hay en algún otro momento en el que se pueda hacer? Porque anteriormente yo recuerdo que eran 2 dosis, pero ahorita parece ser que ya nada más es una. ¿Eso de qué depende? ¿Del laboratorio o hay alguna investigación que ahora lo mandó a hacer solo una? ¿Qué pasa ahí? Se han hecho diferentes estudios para poder decir qué tipo de vacuna es la más eficaz, claro, cuántas dosis, qué tanto tiempo todo, te va a estar protegiendo. Entonces, a lo que se ha llegado es a dividir a los pacientes en 3 rangos de edad. La vacunación está recomendada para pacientes menores de 12 años, de 9 a 12 años. Y esto va a depender de cuántas dosis reciba, ¿no? Si ya recibió una dosis, probablemente tenga una buena cobertura con 2 dosis más. Para pacientes mayores de 12 años y hasta los 25 años también está recomendada la vacunación. Okay. Pero un punto de debate muy importante es para aquellas pacientes mayores de 26 años. Justo por esto que estábamos comentando que las lesiones tardan hasta 10 años. Uh-huh. La vacunación en los pacientes mayores de 25 o 26 años, si bien no está contraindicada,
lo que las guías recomiendan es que solamente para aquellos pacientes que hayan tenido un contacto reciente, que tengan factores de riesgo, como por ejemplo que tengan un trabajo pues en donde tengan que tener relaciones sexuales, por ejemplo, todo este tipo de situaciones, pues son pacientes que consideramos como alto riesgo. Claro. Entonces es para ellos, para quienes está indicado este tipo de vacunación. Sí tenemos diferentes vacunas. Cada vacuna protege contra serotipos diferentes. Okay. Hay vacunas que nosotros llamamos bivalentes. Las vacunas bivalentes protegen contra los dos serotipos más importantes, el 16 y el 18. 16 y 18. Hay vacunas que son tetravalentes, que protegen contra los virus 16 y 18. Además de esto, contra los virus 6 y 11, que son virus que, si bien no tienen un riesgo como los 16 y 18, pueden llegar a producir verrugas genitales. Entonces, también confieren este tipo de protección. Y una de las vacunas más importantes es una vacuna que se llama nonavalente. Entonces, al decir nonavalente, pues ya sabemos que protege contra 9 serotipos diferentes. Wow. Entonces, cada una tiene un esquema de vacunación diferente, aproximadamente son 3 dosis. Esto va a ir dependiendo de las edades de los pacientes. ¿De qué depende si te damos una dosis, si damos 2 dosis, si una es mejor que otra? ¿Cuál es mejor? En todos los análisis que se han realizado, las vacunas tienen una eficacia de hasta el 98-99%. Wow. Las 3 vacunas. Es bastante. O sea, cualquier vacuna que te pongas, puedes tener la certeza de que vas a estar protegido, que tiene una efectividad hasta el 99%. Ahora, ¿es lo mismo poner una vacuna 2 dosis, 3 dosis? Se han hecho varios estudios igual en donde no es inferior poner una vacuna a poner 3 vacunas. De hecho, una de las estrategias más importantes o de una de las estrategias de las que se habló en el Congreso de Gine es tratar de vacunar a las pacientes en una edad más temprana con solo una dosis. Esto por cuestiones de apego al tratamiento, apego a la vacuna, apego a los servicios de salud. Entonces, si tú vacunas a una población más pequeña, pues tienes esa protección durante más tiempo. Claro. Entonces, esta es una de las estrategias que se ha estado utilizando y no es inferior dar una vacuna en pacientes más pequeños, de 9 a 12 años, que dar 3 vacunas. Entonces, pues esto es lo que está en boga, es lo que se está tratando de hacer. Para el 2030 la OMS tiene un programa bastante atractivo de tratar de eliminar el cáncer cervicouterino o al menos prevenir la mayor cantidad de casos, tratar de disminuir la cantidad de los casos. En México, si no mal recuerdo, para el año 2022 más o menos, la cantidad de casos propuestos, o sea, la cantidad de casos, digámoslo, como aceptables o el número que se aceptaba. Sí, con lo que se tenía planeado. Se cuatriplicó. O sea, entonces para México pues es un poco complicado y creo que las estrategias de tamizaje y de vacunación pues son bastante importantes. Oye, doctor, y bueno, aprovechando para que esté aquí nuestro auditorio escuchándonos, ¿cuál sería la manera correcta? ¿Vas a tu centro de salud, vas a tu hospital, pides la vacuna y se la tienen que poner sí o sí, o cómo funciona? Ahorita como no está en el esquema de vacunación, entonces pues es un poco más complicado el tener el acceso a esta vacuna. La parte privada pues obviamente sí la tiene, ¿no? Sí, pero, claro, parte privada. Sí es un poco complicado el que tú la puedas conseguir. Lo que nosotros recomendamos pues es tratar de acercarse con algún ginecólogo de su confianza o con algún médico de su confianza para que ellos los puedan orientar igual que nosotros en cuanto a costos, periodicidad, todo este tipo de situaciones. Desgraciadamente ahorita no pertenece al esquema de vacunación. Sería bastante bueno que volvieran ese tipo de vacunas para la prevención. Sí, claro. Pero pues sí, ahorita el sector privado es quien maneja lo pueda más, tener mejor. Exacto, quien maneja más este tipo y pues más seguro que lo puedan encontrar en un sector privado. Claro. Oye, doctor, y ya hablamos de vacuna, ahora hablemos del Papá Nicolau. ¿No? Porque tal vez esto es como una manera de prevención en edad temprana. Pero cuando ya rebasa cierta edad, ¿para qué sirve el Papá Nicolau y por qué es recomendable hacértelo? El Papá Nicolau es una prueba donde el patólogo puede revisar las células que hay en el cérvix. Después de haber tomado la prueba en el proceso que ya mencionamos, pues el patólogo revisa estas células. Sí, y en base a esto podemos definir si hay células o si hay lesiones precursoras, si no hay lesiones precursoras. Y cada uno tiene un abordaje diferente. Por ejemplo, si el Papá Nicolau está anormal o hay un resultado anormal, lo que seguiría
en las guías es pedir una prueba de DNA de virus del papiloma humano para detectar virus de riesgo. Si esto no se puede hacer, las guías también indican que la paciente puede ser llevada a una colposcopía. Una colposcopía es un examen más directo del cervix, en donde se pueden ver las diferentes lesiones, se utilizan tinciones y en base a eso se toman las biopsias para ver si es que se puede encontrar alguna lesión maligna. Creo que en México esta es una de las estrategias que se ha utilizado y pues ha dado bastantes buenos resultados. Lo ideal sería seguir esto, o sea, tienes una prueba normal, luego tendrías que pedir una prueba específica para detectar virus de alto riesgo y posteriormente llevada a una colposcopía. Y de ahí pues seguir ya con los tratamientos. Afortunadamente los tratamientos para cáncer cervicouterino, tanto en etapas tempranas, localmente avanzadas y metastásicas, pues han avanzado bastante. Entonces pues tenemos tratamiento para todas las etapas. Para todas esas etapas. Qué maravilla que exista eso. Al final, dentro de la labor que ustedes hacen a manera de prevención, sí, es muy importante, pero también ya la parte en la que ya la tienes que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Y brindarles una esperanza a las pacientes que lamentablemente puedan padecerlo y que no se acaba todo aquí, que hay modos, que hay maneras, que hay lugares, que hay personas que están preparadas para darle la vuelta a esto y a mí se me hace grandioso toda esa parte. Sí, justo es bien importante toda esta parte del tamizaje, de la vacunación, más porque como lo comentamos, pues hay muchos mitos, hay muchos tabúes, incluso hay muchas guías que difieren en... Las poblaciones no son iguales, no es lo mismo la población mexicana que la población, por ejemplo, europea, no es lo mismo la población mexicana que la población japonesa, diferentes factores de riesgo, diferentes estilos de vida. Diferentes culturas y estilos. Exacto, ¿no? Entonces, pues la edad del tamizaje pudiera variar, sin embargo, esto no quita que sea bastante importante. Hay una reducción del riesgo de hasta el 7 al 10% de riesgo de muerte, incluso una reducción hasta el 20% en los diagnósticos de cáncer cervicouterino. Y pues esto es bastante importante. Sí, es bueno, ¿no? Baja bastante. Y mucho más porque cada vez vemos más cáncer cervicouterino en pacientes jóvenes que pues son madres de familia, son pacientes que muchas veces son la cabeza de la familia, que son quien llevan el sustento. Entonces, el que tú les digas, te voy a dar quimioterapia, te voy a dar radioterapia, te voy a tener aquí en el hospital, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Creo que son estrategias bastante buenas para poder prevenir una enfermedad, ¿no? Y creo que si tuviéramos como esa intención de prevenir antes de dar tratamiento, creo que también sería bastante bueno, más en estos meses, tanto cáncer de mama, próstata, por ejemplo, en noviembre. En noviembre, sí. Tendremos por ahí una sorpresita para noviembre, para no adelantarles un poquito. Pero justo como bien lo mencionas, esas campañas de prevención son sumamente importantes. Justo estos espacios son los que nosotros ocupamos para poder hablar y concientizar, ¿no? En ocasiones, bien, sabemos que, como mencionas, el tabú es muy grande. El tabú es demasiado grande. ¿Qué podrías decirles tú a la gente que nos está mirando, que nos está escuchando? ¿Cómo podríamos darle la vuelta a eso? ¿Qué recomendarías tú? Yo creo que esto viene muy arraigado desde la cultura mexicana, desde la cultura que nosotros traemos. Pero yo creo que una de las formas más efectivas para poder explicarle algo a un paciente es primero dirigirte con el respeto necesario. Decirle que es solamente una prueba, que la prueba... cómo se hace, cómo se toma, explicarle cuáles son los riesgos, explicarle también cuáles son los beneficios, pero pues la recomendación más importante sigue siendo realizarse este tipo de tamizajes. Si bien sé que es una prueba incómoda, sé que es una prueba molesta, como te digo, me tocó realizarlos en diferentes centros. Creo que si tuviéramos el acceso a pruebas más sencillas o menos incómodas, como la detección del DNA, también pudiera ser mucho más efectivo. Pero volviendo a la parte del tabú, creo que una parte que nos toca tanto, no solo a los oncólogos, sino a todos los médicos, es tratar de educar a la población para poder decir y que este tabú se vaya perdiendo, ¿no? Decirles, es una prueba, mira, el riesgo de la prueba es puede haber una ligera molestia, puede haber un ligero sangrado, siempre dirigiéndose con el mayor respeto y decirle, mira, te va a beneficiar en esto, te va a beneficiar en aquello, ¿no? Y más que nada también informarle cada cuánto tiene que hacer una prueba. Hay muchas personas que piensan que es cada 6 meses, cada 4 meses, y no, si tienes una prueba negativa, si tienes 2 pruebas negativas, se puede espaciar incluso hasta cada 3 años. O sea,
No tiene que ser muy seguido esto porque, sí. porque obviamente pues son pruebas que también pueden provocar un poco de daño, ¿no? Pueden lastimar a la paciente y entonces tú como médico tienes que explicarle cuáles son los riesgos. Excelente. Pues doctor, créeme que todo lo que tú nos brindas de información es sumamente nutritivo y sobre todo es muy importante porque va rompiendo con ciertos paradigmas que la gente piensa, que la gente tiene, ¿no? Y que más allá de poder estigmatizarlos, es un espacio en el que es necesario que se digan y sobre todo que se aclaren, ¿no? Que es sumamente necesario hacérselo, que tal vez sí duele, que tal vez sí es molesto, sí es incómodo, pero que es sumamente importante realizarlo a manera de prevención para atender esto y no cuando ya las cosas vengan, porque es más complejo ya lidiar con un cáncer, ¿no? Sí, exacto. O sea, es prácticamente tratar de enfocarnos más a una prevención que a dar un tratamiento. Entonces, mientras más podamos prevenir estas progresiones, pues creo que vamos por un buen camino, ¿no? Y pues como hemos estado mencionando, creo que este tabú, tratar de quitarlo, tratar de quitar toda esta estigmatización que se tiene, pues Sí, es caray. la tarea más difícil para nosotros Como médicos. Sí, el sí. tratar de hablar con las pacientes. Yo creo que es hasta más complejo que lidiar con el propio cáncer. Muchas veces sí, muchas veces el tipo de cultura o el tipo de ideas, Sí, el tipo caray, de sí. educación, ya lo platicábamos la vez pasada, no es lo mismo hablar con un abogado, con alguien que tiene un poquito más de Preparación y apertura. exacto, que pues hablar con otro tipo de pacientes que también es un poquito complicado. Entonces Ya es sé. tratar de explicarle en palabras simples qué es lo que está sucediendo y más que nada cómo le podemos ayudar, que es lo que a final de cuentas todos los pacientes vienen a buscar, ¿no? Que les digas que pues no se ha terminado, que hay diferentes formas en Que hay las que nosotros alternativas, que aquí le no se acaba podemos la vida. ayudar. Sí, claro. Doctor Cristian, de verdad estamos sumamente agradecidos, sobre todo por la agenda tan apretadísima que tienes. Dejaremos el contacto del doctor Cristian para que tú, si te quieres acercar a él, quieres tener alguna consulta, quieres algo ya más específico. La vez pasada recibimos muchos mensajes pidiendo el contacto, que dónde da la consulta. Lo vamos a dejar ahí en pantalla para que lo puedan tener. Doctor Cristian, agradecerte nuevamente por el tiempo, por todo el conocimiento que nos brindas. Estamos muy felices nuevamente de tenerte aquí. Bien sabes que Healthy Space es tu casa. Esperemos que más adelante tengamos otros capítulos referente a más tipos de cáncer tan importantes, tanto en hombres, ahora que viene noviembre, y seguir hablando de los cáncer o del cáncer que sigue afectando a mujeres, ¿no? Otro tipo de cáncer o cánceres más complejos y que no se hablan tanto. Sí, pues aquí estamos atentos para la invitación. Muchísimas gracias y pues cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, pues aquí vamos a estar disponibles. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo más Gracias. que quieras agregar? Un saludito. Pues nada, solamente comentar con la gran mayoría de las pacientes, con la gran mayoría de pues de la población en general, que aprovechen todas estas campañas, que aprovechen todos estos espacios para tratar de acercarse con su médico de confianza. Sí, eso es la muy prevención, importante. el tamizaje siempre es lo más importante antes que dar un tratamiento. Sí, justo como bien lo menciona el doctor, son campañas justo para que se aprovechen, la población las aproveche. No estamos aventando globos porque sea marketing para la enfermedad, nada que ver, todo lo contrario, es para que des ese paso, quites ese tabú, quites ese miedo, lo afrontes o rompas con esa ideología que de pronto tu comadre te dijo, tu amiga, lo viste en la televisión, cosas de esas. Acércate a este momento, aprovecha el espacio. Octubre es el mes rosa, de verdad. Busca todas las maneras para que tú te puedas acercar a esto y aprovechar estas campañas. Doctor, muchísimas gracias. Amigos, les agradecemos nuevamente por estar aquí. Recuerda darle like a todos los reels que estamos subiendo en TikTok, en Instagram, en Facebook. Créanme que para nosotros es muy importante seguir llegando a muchísimos más lugares. Estamos en Spotify, no lo olvides. Activa la campanita si esta es la primera vez que nos sintonizas, que nos ves. Recuerda que salimos todos los lunes 7 de la noche en capítulo de estreno, pero tú nos puedes mirar en cualquier otro momento, cuando tú lo elijas. Activa la campanita de notificación para que nos puedas ver en el programa de estreno. Comparte esto con tus amigas, comparte esto con tus primas, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, toda la gente que está a tu alrededor. Créeme que esto es muy importante. Estos espacios de cultura y prevención son sumamente importantes. Healthy Space es lo que realizamos nosotros, acercarte la información y llegar a un lugar de prevención. Muchísimas gracias, amigos. Se despide de ustedes su amigo Jorge Delgado. Nos vemos la siguiente. ¡Adiós! Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo.
con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.